La vida siempre tuvo una forma extraña de sorprenderme. Siempre fui una persona cautelosa, alguien que prefería analizar todo con calma antes de tomar una decisión. Pero, como todo en mi vida, lo inesperado llegó de una manera que nunca podría haber imaginado. Era una tarde cálida de verano cuando él apareció. No era la primera vez que lo veía, pero en ese día, algo parecía diferente. Él no era realmente mi hermano, pero nos llamábamos así. La relación que teníamos era tan cercana que, para todos los efectos, él se convirtió en una parte fundamental de mi vida. Lo conocí cuando era muy joven, cuando aún era una niña, y él era el amigo de mi madre. En ese momento, él ya era un adulto, pero con los años, se fue convirtiendo casi en una figura mítica para mí. Era imposible no verlo como un hermano, alguien en quien podía confiar, alguien que siempre estuvo allí. Él me conocía mejor que nadie, sabía mis miedos, mis inseguridades, mis alegrías. Nuestra conexión era genuina y sincera. Teníamos tantas historias juntos que parecía que nuestra amistad duraría para siempre. Pero en ese día, algo parecía estar mal. Yo solo no sabía aún qué. Esa tarde, mientras las sombras de la noche comenzaban a apoderarse de la casa, él apareció en mi puerta, exactamente como siempre. Pero había algo en el aire, algo que no parecía correcto. Él estaba más serio, más callado. Esa sonrisa cálida que siempre tenía en los ojos había desaparecido, y su mirada, normalmente llena de vida, estaba vacía, distante. ¿Estás bien?, le pregunté al verlo entrar. Él solo asintió con la cabeza, pero su mirada me dejó inquieta. Era como si él estuviera en otro lugar, en otra dimensión, y su presencia aquí fuera solo un reflejo distorsionado. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perder ninguna historia espeluznante. Y deja tu opinión en los comentarios. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? La conversación no fluyó como yo esperaba. Él estaba más callado de lo habitual. Me di cuenta de que estaba inquieto, con los hombros tensos, como si algo pesara sobre él. Los minutos parecían pasar más despacio, y yo sentía una creciente sensación de que algo estaba por suceder, pero no sabía qué. Fue cuando él comenzó a acercarse, más lentamente de lo que hubiera deseado. Parecía que pensaba mucho antes de decir algo, como si estuviera esforzándose por encontrar las palabras correctas. Yo lo conocía muy bien, y sabía que estaba luchando con algo dentro de sí mismo. ¿Qué le estaba pasando? ¿Qué quería decirme? Necesito contarte algo, dijo finalmente. Su voz era diferente, más baja, más grave, casi como si hubiera envejecido de repente. Pero no te va a gustar. Me quedé sin palabras. No sabía qué pensar. Él siempre había sido directo conmigo, nunca ocultando nada. Cuando dijo eso, mi corazón se aceleró. Algo estaba pasando, y no sabía qué. ¿Qué pasa, Juan? Me estás asustando. Él no respondió de inmediato. Solo caminó hacia la ventana, como si quisiera mirar algo afuera. Algo que, tal vez, solo él podía ver. Por un momento, pensé que estaba buscando palabras. Pero cuando se dio la vuelta hacia mí, algo en su mirada cambió. Era como si estuviera alejándose de mí con cada segundo. ¿Qué estás intentando decirme?, le pregunté de nuevo,
tratando de mantener la calma, pero el pánico comenzaba a crecer dentro de mí. Él parecía estar fuera de sí, como si tuviera miedo de algo que yo no entendía. No soy quien crees que soy, dijo, y esas palabras cortaron el aire entre nosotros. Lo miré, sin saber qué responder. Mi corazón latió más rápido. ¿Cómo que no era él? ¿Qué me estaba intentando decir? ¿Cómo? ¿Estás diciendo que no eres mi hermano? Esto es una locura. Me estás asustando a mí y a ti mismo. Respondí, intentando mantener la calma, pero mi ansiedad me estaba consumiendo. Él solo me miró, con los ojos llenos de una tristeza profunda, como si algo grande estuviera pesando sobre él. Suspiró profundamente, como si estuviera intentando encontrar las palabras adecuadas. No soy el hermano que crees que soy. Sabes quién soy, pero la historia no es lo que crees, dijo, nuevamente sin mirarme a los ojos. Era como si se hubiera distanciado de mí, no solo físicamente, sino emocionalmente, como si me estuviera contando un secreto imposible de asimilar. Me quedé completamente paralizada. ¿Qué estaba diciendo? ¿Cómo era eso posible? Yo lo conocía tan bien. Lo veía como un hermano, y ahora me estaba diciendo que la historia que conocía no era la verdad. La sensación de pérdida comenzó a consumir mi ser. ¿Cómo debía entender todo esto? ¿Cómo debía enfrentar lo que estaba pasando? La historia que comenzó a contar era tan absurda que mi mente se negaba a aceptarla. No debería haber venido aquí. No soy solo alguien que creció contigo. Soy algo mucho más antiguo de lo que imaginas. Soy alguien que debería haberse ido hace mucho tiempo, susurró, las palabras casi imposibles de comprender. No pude procesar lo que estaba diciendo. Era como si se hubiera transformado en alguien diferente, como si hubiera cambiado en algo o alguien que ya no podía reconocer. Sus palabras, esas palabras vacías y desconectadas, comenzaron a envolverme como una nube pesada. Necesitaba entender, pero no podía. Juan, ¿qué estás intentando decir? ¿Que no eres realmente mi hermano? Dije, mis palabras saliendo con dificultad, tratando de entender lo incomprensible. Él me miró, pero no respondió. Su mirada estaba vacía. Y entonces, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta, sin decir nada. No lo miró hacia atrás, ni dijo una sola palabra. Quería seguirlo, quería ir tras él, pero algo dentro de mí me decía que, si lo hacía, nunca sería la misma persona. Ya no sabía quién era él. No entendía lo que estaba pasando, pero sabía que mi vida jamás sería la misma después de esa noche. El silencio se arrastró por la casa. La puerta se cerró detrás de él, y me quedé allí, parada, tratando de entender lo que acababa de suceder. Ya no lo vi de la misma manera. Él era el mismo Juan que siempre había estado en mi vida, pero al mismo tiempo, ya no era la misma persona.